La selva de Yucatán estaba envuelta en un silencio inquietante, solo interrumpido por el susurro del viento y el canto distante de aves exóticas. Mateo, un joven arqueólogo de 28 años, se encontraba atrapado en una trampa que ni en sus más locos sueños hubiera imaginado. Un grupo de alienígenas lo había capturado. Los Zorak, seres de piel plateada y ojos brillantes, lo rodeaban, burlándose de él con sonidos que sonaban a risas entrecortadas. Mateo intentaba mantenerse erguido, pero la sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Miraba a su alrededor, buscando cualquier posible escape. De repente, un destello de luz iluminó la selva, deslumbrando a los Zorak y capturando la atención de Mateo. La risa alienígena se detuvo abruptamente, y todos dirigieron su mirada hacia la fuente de la luz. Se preguntaban qué había causado tal fenómeno en su entorno. El corazón de Mateo latía con fuerza, sabía que ese destello podía ser su única oportunidad. Recordó las historias que había escuchado sobre antiguos artefactos mayas, objetos poderosos que podían cambiar el destino de quienes los encontraban. ¿Podría ser que ese resplandor estuviera relacionado con alguna de esas leyendas? El pensamiento lo llenó de esperanza. Mientras los Zorak discutían entre ellos en un idioma incomprensible, Mateo sintió que la determinación brotaba en su interior. Tenía que averiguar qué había causado el destello y cómo podía usarlo a su favor. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, uno de los Zorak, que parecía ser el líder, se acercó y lo miró con curiosidad. A pesar del miedo, Mateo sostuvo la mirada, sintiendo una conexión inexplicable. «Humano», dijo el líder en un tono burlón, «¿crees que puedes escapar de nosotros? Eres un simple insecto en nuestra vista». La mofa resonó en el aire espeso de la selva. Sin embargo, en su interior, Mateo sabía que no podía rendirse. La selva estaba llena de secretos, y quizás ese destello era la clave para su liberación. En ese instante, un eco atronador resonó a través del bosque, como si la tierra misma estuviera respondiendo a su desafío. Los Zorak se volvieron hacia el sonido, confundidos por la perturbación repentina. Mateo vio su oportunidad. Mientras sus captores estaban distraídos, se escabulló entre los árboles, guiándose por la luz que aún brillaba intensamente más adelante. A medida que corría, la vegetación lo envolvía como un abrazo protector. El aroma a tierra húmeda y hojas frescas llenaba sus pulmones, dándole fuerza. Sin embargo, el sonido de pasos alienígenas resonaba detrás de él. Mateo sabía que debía apresurarse. Cada segundo contaba. La luz se hacía más intensa a medida que se acercaba a su origen. Cuando finalmente emergió de la maleza, quedó sorprendido al encontrarse frente a un antiguo templo maya cubierto de lianas y musgo. En el centro del templo había un altar que emanaba un brillo misterioso, y sobre él reposaba un objeto que parecía pulsar con energía, una esfera dorada. Mateo no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban con asombro y temor. Sabía que esa esfera era algo extraordinario, posiblemente la clave para cambiar no solo su destino, sino también la percepción de los Zorak sobre los humanos. Con un profundo suspiro y un corazón lleno de determinación, dio un paso adelante hacia el altar, decidido a descubrir los secretos que se ocultaban en esa esfera dorada. Mateo se acercó al altar con cautela, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más denso. La esfera dorada brillaba intensamente, y su luz parecía tener vida propia, pulsando como un corazón. Sin embargo, la emoción que lo invadía se mezclaba con una creciente ansiedad. ¿Qué sucedería si tocaba el objeto? ¿Podría liberarlo de la burla de los Zorak, o por el contrario, sería su perdición? Mientras contemplaba la esfera, recordó las enseñanzas de su mentor, un arqueólogo experimentado que siempre le había advertido sobre los peligros de los artefactos antiguos. «No todo lo que brilla es oro», solía decir. Pero esta esfera parecía más que un simple objeto, emanaba un poder palpable que lo atraía irremediablemente. De repente, el sonido de risas alienígenas rompió su concentración. Mateo se dio la vuelta y vio a los Zorak acercándose rápidamente. El líder, con su mirada desafiante, lideraba el grupo, y detrás de él venían otros 3 alienígenas. Mateo sintió que el miedo lo invadía, pero no podía permitir que la desesperación lo controlara. Tenía que actuar rápido. Sin pensarlo 2 veces, extendió la mano hacia la esfera. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie dorada, una energía recorrió su cuerpo, como si una corriente eléctrica lo atravesara. La esfera comenzó a brillar con más intensidad y un sonido profundo resonó en el templo, como un canto ancestral. Los Zorak se detuvieron, sorprendidos por el fenómeno. «¡Detente!», gritó el líder, su voz llena de furia y confusión. Pero era demasiado tarde. La esfera emitió un destello cegador, y en un instante, Mateo fue envuelto en una luz brillante. Cuando la luz se desvaneció,
Mateo se encontró en un lugar completamente diferente. La selva había desaparecido y estaba rodeado por lo que parecía ser la cubierta de una nave espacial antigua, adornada con jeroglíficos mayas y tecnología alienígena. El olor a metal y aceite lo rodeaba, y los sonidos mecánicos llenaban el aire. Confundido pero emocionado, miró a su alrededor. ¿Dónde estoy?, se preguntó en voz alta. Pero al instante se dio cuenta de que había un panel de control frente a él, lleno de botones y pantallas brillantes. Sin saber exactamente cómo, sintió una conexión con el lugar. Era como si el artefacto lo reconociera. Mientras exploraba el panel, recordó las historias sobre antiguas naves mayas que habían sido diseñadas para viajar no solo a través del tiempo, sino también a otros mundos. Podía ser que ese artefacto fuera una de esas naves legendarias. De pronto, escuchó voces a sus espaldas. Los Zorak habían seguido su rastro y ahora estaban en la entrada de la nave. «Humano, ¿qué has hecho?», preguntó el líder, su rostro retorcido por la ira. Mateo se giró rápidamente. «He encontrado algo poderoso», respondió con confianza, aunque por dentro sentía un escalofrío de temor. «Y si quieres burlarte de mí, tendrás que enfrentarte a esto». El líder Zorak soltó una risa burlona. «¿Crees que esa chatarra puede hacerte competencia? Eres un simple humano sin habilidades». Mateo sintió que la rabia comenzaba a burbujear en su interior. «No soy solo un humano», dijo con firmeza. «Soy un arqueólogo que ha dedicado su vida a comprender las antiguas civilizaciones. Y este artefacto podría cambiar todo lo que saben sobre nosotros». El líder Zorak frunció el ceño, claramente intrigado pero no dispuesto a ceder. «¿Y qué piensas hacer con él? No puedes controlarlo». Mateo miró de nuevo al panel de control y sintió una oleada de determinación. «Voy a demostrarte que los humanos no son tan inferiores como crees». Con un movimiento decidido, comenzó a presionar botones al azar, intentando activar la nave. Un zumbido profundo resonó en el interior de la nave y las luces comenzaron a parpadear. Los Zorak retrocedieron, sorprendidos por la respuesta del artefacto. Mateo miró hacia adelante y vio como una serie de símbolos antiguos se iluminaban en las pantallas, mostrando rutas de viaje por el espacio. «No puedo dejar que esto caiga en manos equivocadas», murmuró para sí mismo mientras trataba de entender cómo funcionaba el sistema. Sabía que tenía que apoderarse del artefacto antes de que los Zorak pudieran hacer algo al respecto. El líder Zorak avanzó con determinación. «Si no te detienes ahora, sufrirás las consecuencias». Pero Mateo estaba decidido. Podía sentir el poder del artefacto fluyendo a través de él. Con un último vistazo al panel y un suspiro profundo, Mateo presionó un botón final. La nave vibró intensamente y comenzó a elevarse del suelo, llevándolo hacia un destino desconocido. Mientras ascendía, sintió que algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un arqueólogo perdido en la selva, sino un hombre con el poder de desafiar a sus captores y descubrir los secretos del universo. Los Zorak gritaron enojados desde abajo mientras Mateo se alejaba en la nave, llevando consigo la esperanza de una nueva era para la humanidad y una oportunidad para cambiar las percepciones de los alienígenas sobre su especie. La nave vibraba suavemente mientras ascendía, llevándose a Mateo a un horizonte desconocido. Desde las ventanas de control, pudo ver cómo la selva se alejaba rápidamente, convirtiéndose en una mancha verde en la vasta esfera del planeta. A pesar de la adrenalina que corría por sus venas, una sensación de incertidumbre lo invadía. ¿Qué había activado realmente? ¿A dónde lo llevaría esta antigua nave? Mientras exploraba el interior, Mateo notó que cada panel estaba adornado con inscripciones mayas, entrelazadas con símbolos desconocidos para él. La combinación de culturas lo fascinaba. Era como si los antiguos mayas hubieran creado una tecnología avanzada, fusionando su conocimiento con algo intergaláctico. Sin embargo, en su mente, la pregunta persistía: ¿quién había construido realmente esta nave? De repente, un pitido resonó en el panel de control. Mateo se giró hacia una pantalla que mostraba un mapa estelar, lleno de luces titilantes que representaban planetas y sistemas solares. Una luz parpadeante señalaba a un destino cercano. Sin pensarlo dos veces, presionó el botón correspondiente, sintiendo que el artefacto lo guiaba hacia su próximo paso. «¿Qué has hecho?». La voz del líder Zorak resonó en su mente. Mateo recordaba esa mirada burlona y despectiva. Pero ahora no podía dejar que el miedo lo dominara, tenía que concentrarse en el destino. Mientras la nave se movía, sintió una extraña conexión con ella, como si le hablara y le revelara sus secretos. Un nuevo pitido interrumpió sus pensamientos. La pantalla cambiaba rápidamente, llenándose de información sobre el planeta al que se dirigía. «Santur», leyó en voz alta,
sorprendido por la belleza del lugar que se mostraba. Era un mundo vibrante, lleno de océanos azules y vastos continentes verdes. Sin embargo, no todo era perfecto. Un aviso parpadeante apareció en la pantalla: presencia hostil detectada. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Miró por la ventana y vio naves Zorak acercándose a gran velocidad. Habían logrado rastrear su ubicación. No puedo dejar que me atrapen, murmuró mientras su mente corría a 1000 por hora. Recordó las historias sobre las antiguas batallas mayas y cómo sus antepasados habían luchado ferozmente por su libertad. Esa misma lucha ahora debía manifestarse en él. Mateo se sentó frente al panel y comenzó a presionar botones al azar, tratando de encontrar alguna forma de activar las defensas de la nave. Vamos, por favor, pensó con fervor. A pesar de la situación desesperada, sintió una chispa de esperanza. Las luces comenzaron a parpadear y un escudo brillante se activó alrededor de la nave justo cuando los Zorak dispararon sus armas láser. Las balas rebotaron contra el escudo, creando destellos de luz en el espacio. Mateo sonrió al ver cómo había logrado activar un mecanismo de defensa. «Bien hecho», se dijo a sí mismo mientras maniobraba la nave, esquivando los disparos enemigos. La adrenalina lo llenaba y cada movimiento se sentía más intuitivo, como si la nave le enseñara cómo conducirla. Con cada giro y cada maniobra hábil, sentía que se acercaba más a dominarla. Mientras luchaba contra los Zorak, recordó a Sel, la Zorak curiosa que había comenzado a cuestionar las creencias de su especie. A pesar de las burlas de sus compañeros, había algo en su mirada que le dio esperanza. Mateo deseaba poder comunicarse con ella y conseguir su ayuda. Si tan solo pudiera llegar a ella, pensó mientras evitaba otro ataque. En ese momento, un plan comenzó a formarse en su mente. Si podía atraer a los Zorak hacia un lugar donde pudiera hablar con Sel, tal vez podría convencerla de que cambiaran de rumbo. Con determinación renovada, Mateo comenzó a dirigir la nave hacia el planeta Santur, donde esperaría que los Zorak lo siguieran sin pensar en las consecuencias. Al acercarse al planeta, vio una vasta ciudad brillante, llena de torres metálicas y luces resplandecientes. Era un lugar que parecía rebosar vida. «Esto es perfecto», murmuró para sí mismo mientras ajustaba el rumbo para aterrizar. La nave descendió rápidamente hacia un claro en el centro de la ciudad. Sabía que allí podría tener la oportunidad de hablar directamente con Sel y encontrar una manera de cambiar la narrativa entre humanos y Zorak. Cuando la nave finalmente tocó tierra con un suave golpe, Mateo sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Era su momento de demostrar que los humanos podían ser más que objetos de burla para los Zorak. Tenía que actuar rápido antes de que sus captores llegaran. Mientras se preparaba para salir de la nave, escuchó el ruido familiar de motores acercándose rápidamente. Los Zorak no se habían dado por vencidos, estaban tras él. Con un último vistazo hacia la pantalla del panel de control y una promesa silenciosa a sí mismo, Mateo abrió la puerta de la nave y dio un paso hacia el desconocido mundo de Santur. El aire era fresco y lleno de aromas desconocidos. La ciudad brillaba a su alrededor, pero no había tiempo para admirar el paisaje, debía encontrar a Sel antes que los Zorak lo atraparan nuevamente. Con su corazón latiendo fuertemente, comenzó a correr hacia las calles iluminadas, decidido a cambiar su destino y el de toda la humanidad. Mateo se adentró en las calles de Santur, sintiendo que la vibrante energía del lugar lo envolvía. Las construcciones eran una mezcla de tecnología avanzada y estética artística. Enormes estructuras de metal y cristal brillaban bajo la luz de un sol radiante. A su alrededor, seres de diversas formas y tamaños se movían con agilidad, algunos observándolo con curiosidad, mientras otros parecían ignorarlo por completo. Sin embargo, él no tenía tiempo para explorar. Tenía que encontrar a Sel. Recordó su rostro, la chispa de curiosidad en sus ojos y la forma en que había comenzado a cuestionar la superioridad de los Zorak. Mateo creía que ella podría ser su única esperanza para cambiar la percepción de su especie. Mientras corría, Mateo notó que los Zorak también habían aterrizado, sus naves posándose en un área cercana. El líder Zorak salió primero, su mirada feroz recorriendo el lugar en busca de su presa. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía dejar que lo atraparan. Debía ser astuto. Tomó un giro a la derecha y se deslizó entre la multitud, tratando de mezclarse con los habitantes de Santur. Sabía que los Zorak tenían tecnología avanzada para rastrearlo, así que necesitaba mantenerse fuera de su vista. Observó a su alrededor, fijándose en los rostros y las actitudes de los seres que lo rodeaban en un intento de encontrar alguna pista sobre dónde podría estar Sel. De repente, vio una figura familiar. Era Sel, vestida con una túnica plateada que reflejaba la luz del sol. Estaba hablando con un grupo de seres locales, pero al ver a Mateo,
su expresión cambió instantáneamente a sorpresa y preocupación. Sin pensarlo dos veces, Mateo se dirigió hacia ella. Zell. Llamó con urgencia, abriéndose paso entre la multitud. Ella lo miró con incredulidad, pero rápidamente se acercó a él. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo lograste escapar? Preguntó, su voz llena de asombro. Los Zorak vienen tras de mí, respondió Mateo, respirando con dificultad. Necesito tu ayuda. Tienes que entender que no todos los humanos son como ellos creen. Este lugar, este artefacto, puede cambiarlo todo. Se lo miró fijamente, su expresión cambiando mientras procesaba sus palabras. No estoy segura de si puedo ayudar. Mi gente no escucha a los humanos. Nos ven como inferiores. Mateo sintió que el tiempo se acababa. Pero tú no eres como ellos. Has mostrado curiosidad y cuestionamiento. Si puedes convencer a tu gente de que hay algo más en nosotros, tal vez podamos trabajar juntos. Un ruido fuerte resonó en la distancia, los Zorak habían comenzado a buscarlo. Sel miró hacia atrás nerviosamente y luego tomó una decisión. De acuerdo, pero debemos movernos rápido. Hay un lugar donde podemos hablar sin ser escuchados. Ella lo guió a través de callejones sinuosos y escondidos entre las brillantes estructuras de Santur. Mateo apenas podía contener su emoción al observar el esplendor de la ciudad y los seres que la habitaban, pero sabía que era un momento crítico y debía concentrarse. Finalmente, llegaron a un pequeño jardín oculto detrás de un edificio alto. Era un lugar tranquilo, lleno de plantas exóticas y flores luminosas que emitían un suave resplandor. Sel se aseguró de que no hubiera nadie alrededor antes de hablar. ¿Qué es lo que realmente quieres? Preguntó, su tono ahora más serio. ¿Por qué debería mi gente confiar en ti? Mateo sintió que la presión aumentaba sobre él. Porque quiero demostrarles que los humanos no somos una amenaza. He visto cómo nos ven y no es justo. Este artefacto antiguo puede ayudarlos a conocer la verdad, puede abrir nuevas oportunidades para ambos. Sel frunció el ceño, considerando sus palabras. He oído historias sobre ese artefacto, pero muchos creen que solo trae destrucción. ¿Qué te hace pensar que no terminará en manos equivocadas? Porque entiendo su historia, respondió Mateo con fervor. Sé cómo usarlo para el bien. Los antiguos mayas lo crearon para proteger su mundo, no para destruirlo. Si trabajamos juntos, podemos evitar conflictos y construir una nueva alianza. Sel lo observó por un momento antes de hablar nuevamente. Tienes valor al venir aquí y plantear esto, pero no puedo garantizar que todos en mi pueblo piensen como yo. Mateo sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Lo sé, pero debemos intentarlo. Si no lo hacemos ahora, podríamos perder esta oportunidad para siempre. Justo cuando Sel comenzó a considerar su propuesta, un grito resonó desde el jardín exterior. ¡Humano! Aparis. Era el líder Zorak, buscando a Mateo con furia en sus ojos. Debemos irnos, dijo Sel rápidamente, tomando la mano de Mateo y guiándolo hacia una salida lateral del jardín. Si nos atrapan aquí, no habrá ninguna oportunidad para convencer a mi pueblo. Mientras corrían hacia la seguridad del interior de la ciudad, Mateo sintió como el destino estaba a punto de desatarse. Sabía que tenía que actuar rápido para cambiar la narrativa entre humanos y Zorak, antes de que sus captores. Mateo corrió por las calles de Santur, sintiendo la energía vibrante del lugar a su alrededor. Las construcciones eran una mezcla de tecnología avanzada y diseño orgánico, con estructuras que parecían crecer directamente de la tierra. A medida que avanzaba, la curiosidad por el nuevo mundo se mezclaba con la urgencia de encontrar a Sel. La ciudad estaba llena de criaturas de diversas formas y tamaños, algunas similares a los Zorak, pero con matices en su apariencia que indicaban diferencias culturales y biológicas. Todos parecían ocupados en sus actividades, sin prestar atención al humano que corría desesperado entre ellos. Mateo se sintió pequeño y vulnerable, pero su determinación lo mantenía en movimiento. Recorrió varias calles, tratando de recordar la imagen de Sel en su mente. La Zorak había tenido una curiosidad sincera, un destello de humanidad en su forma de ser. Debo encontrarla, pensó. Ella podría entender lo que está en juego. Finalmente, llegó a una plaza central donde una gran fuente brillaba con luces de diferentes colores. En el centro, un grupo de Zorak conversaba animadamente, y una figura familiar se destacó entre ellos. Mateo sintió que su corazón se aceleraba al reconocer a Sel. Ella estaba en medio del grupo, discutiendo con sus congéneres. Sin dudarlo, se acercó a ella. Zell. «Necesito tu ayuda», gritó, interrumpiendo la conversación. Los Zorak se volvieron hacia él,
sorprendidos y desconcertados. El líder Zorak, que lo había capturado anteriormente, frunció el ceño al verlo. ¿Qué haces aquí, humano? ¿Crees que puedes escapar de nosotros? Escucha, dijo Mateo, dirigiéndose a Sel. No tengo tiempo para discutir. La nave no es solo un artefacto, tiene un poder inmenso. Si los Zorak no entienden esto, podríamos perderlo todo. Sel lo miró fijamente, sus ojos brillando con curiosidad e incertidumbre. ¿Por qué deberíamos creerte? Eres un humano, inferior a nosotros. No soy inferior, replicó Mateo con firmeza. He descubierto cosas que pueden cambiar nuestra historia. Quiero mostrarte lo que he encontrado en la nave. Pero necesitamos trabajar juntos. El grupo de Zorak murmuró entre ellos, y el líder se acercó nuevamente, con desdén en su voz. No puedes persuadirnos con palabras vacías. Si quieres demostrar algo, tendrás que hacerlo ahora. Mateo sintió que el tiempo se acababa. Está bien, dijo, decidido a no rendirse. Si me sigues hasta la nave, te mostraré el poder que encierra. Solo dame la oportunidad de demostrarlo. Se lo miró intensamente y finalmente asintió. De acuerdo. Te seguiré, pero si demuestras ser una amenaza, no dudaré en detenerte. Con la decisión tomada, Mateo condujo a los Zorak hacia el claro donde había aterrizado la nave. El camino estuvo lleno de tensiones y susurros entre los alienígenas, pero Mateo se mantuvo firme. Sabía que tenía que ganar su confianza. Al llegar a la nave, Mateo sintió una oleada de nerviosismo. Era el momento de mostrarles lo que realmente era capaz de hacer. Abrió las puertas y entró rápidamente al interior, seguido por Sel y los otros Zorak. La nave surcaba el espacio, dejando atrás el brillante planeta Santur mientras se dirigía hacia un nuevo destino. Mateo estaba sentado en la cabina de control, sus manos firmes sobre el panel, ajustando los parámetros de navegación. A su alrededor, los Zorak observaban con mezcla de asombro y desconfianza. El líder Zorak, con su mirada penetrante, había dejado de lado su actitud burlona y parecía estar considerando la posibilidad de una nueva alianza. ¿Qué podemos esperar al llegar a este nuevo mundo?, preguntó Sel, su voz resonando con curiosidad y cautela. Mateo sonrió, sintiendo que la emoción lo invadía. No lo sé con certeza, pero el planeta debería estar habitado por seres que han desarrollado su propia cultura y tecnología. Tal vez podamos aprender de ellos, así como ellos pueden aprender de nosotros. El líder Zorak se acercó, observando el mapa estelar proyectado en la pantalla. ¿Y si son hostiles? ¿Cómo nos protegeremos? Mateo sintió el peso de esa pregunta. Debemos abordar esto con respeto y diplomacia. Si nos presentamos como amigos, es más probable que nos reciban de esa manera. A medida que viajaban, la tensión en la cabina era palpable. Los Zorak intercambiaban miradas entre ellos, y Mateo podía ver que la situación era delicada. Sin embargo, sabía que tenía que mantener la calma y demostrarles que había otro camino. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la nave comenzó a acercarse al nuevo planeta. Las imágenes en la pantalla mostraban un mundo vibrante, cubierto de océanos azules y vastas extensiones verdes. A medida que descendían, Mateo pudo ver grandes ciudades construidas en armonía con la naturaleza. «Esto es impresionante», murmuró Sel, mirando por las ventanas. «¿De verdad estas criaturas viven así?» «Parece que sí», respondió Mateo mientras ajustaba la configuración para aterrizar. «Hay esperanza». La nave tocó suavemente el suelo en un claro rodeado de árboles gigantescos. Mateo sintió una mezcla de nerviosismo y emoción al preparar a todos para salir. «Recuerden, debemos mostrar respeto y apertura. Esta es nuestra oportunidad para cambiar las percepciones». Cuando la puerta de la nave se abrió, un aire fresco y fragante entró en la cabina. Mateo dio un paso hacia afuera, seguido por los Zorak. Al descender, fueron recibidos por un grupo de seres del planeta, criaturas humanoides con piel brillante y ojos grandes, que observaban a los recién llegados con curiosidad. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó uno de ellos con una voz melodiosa. Tenía una apariencia casi etérea, con vestiduras que parecían hechas de hojas y flores. Mateo dio un paso adelante con una sonrisa amistosa. «Somos viajeros de otro planeta. Venimos en paz y deseamos aprender sobre su cultura». Los seres intercambiaron miradas entre ellos, y Mateo sintió un escalofrío de incertidumbre. ¿Aceptarían su oferta? ¿O su llegada sería vista como una invasión? «Viajeros», repitió uno de ellos, inclinando ligeramente la cabeza. «No hemos visto humanos antes. Ustedes son diferentes». «Sí», respondió Mateo,
sintiendo que cada palabra contaba. Y queremos compartir conocimientos y experiencias. No venimos a causar problemas. Los seres comenzaron a murmurar entre ellos. Mateo sintió que el tiempo se ralentizaba y la tensión aumentaba. Sin embargo, Sel se adelantó junto a él y habló en el idioma de los seres del planeta, utilizando un tono conciliador. Nosotros también venimos en paz, dijo Sel, gesticulando hacia Mateo. Él ha mostrado valentía al venir aquí y desea construir puentes entre nuestras especies. Uno de los seres se acercó más a Mateo y Sel. Si realmente vienen en paz, entonces demuéstrenlo. Los últimos visitantes no eran amistosos. Sus ojos brillaban con desconfianza. Mateo sintió que debía actuar rápidamente para ganar su confianza. Podemos mostrarles nuestros conocimientos, dijo mientras recordaba su experiencia como arqueólogo. He estudiado muchas culturas y puedo ofrecerles información sobre nuestro mundo y sus historias. Y nosotros podemos compartir nuestras tradiciones, añadió Sel esperanzada. Podemos aprender unos de otros y crear una nueva era de entendimiento. Los seres del planeta miraron entre ellos nuevamente, considerando las palabras de Mateo y Sel. Finalmente, uno de ellos asintió lentamente. Está bien. Tendrán la oportunidad de demostrar sus intenciones. La emoción llenó el aire mientras los seres comenzaron a guiarlos hacia su ciudad. Mateo intercambió miradas con Sel, sabían que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo. A medida que avanzaban por las calles, Mateo se dio cuenta de lo hermoso que era este nuevo lugar, casas construidas con materiales naturales que se integraban perfectamente con el paisaje, plantas luminosas que iluminaban los caminos, y un aire vibrante lleno de risas y música. Finalmente llegaron a un gran salón comunitario donde se llevarían a cabo las presentaciones. Las paredes estaban adornadas con arte que representaba la historia del pueblo, cada imagen contaba una historia de lucha, amor y unidad. Mateo se sintió pequeño ante la magnificencia del lugar, pero recordó su propósito, debía demostrar que los humanos podían ser aliados valiosos. Comenzaremos con nuestras historias, propuso Mateo mientras se preparaba para compartir la historia de su mundo. Les hablaré sobre los antiguos mayas y su conexión con el universo. Mientras empezaba a narrar las leyendas mayas sobre el tiempo y las estrellas, vio cómo los rostros de los seres del planeta se iluminaban con fascinación. La historia resonaba en ellos, podían sentir la pasión detrás de sus palabras. Sel también tomó su turno para contarles sobre los Zorak, sus creencias y cómo habían luchado por encontrar su lugar en el cosmos. Mateo observó cómo las barreras comenzaban a desvanecerse entre ellos y los habitantes del nuevo planeta. Había un entendimiento creciente en el aire. Pero en ese momento crucial, un sonido ensordecedor irrumpió en la sala. Los Zorak habían llegado. El líder Zorak entró furioso, seguido por varios miembros de su grupo. Deténganse, gritó el líder Zorak, mientras todos se giraban para mirar con sorpresa. Este humano no puede ser confiado. Solo busca controlar todo. Mateo sintió que toda la esperanza se desvanecía ante el tono amenazante del líder Zorak. Sabía que debía actuar rápido para evitar un conflicto que podría arruinar todo lo que había logrado hasta ahora. No. Escucha, exclamó Mateo mientras se movía hacia el líder Zorak. Estamos aquí para construir una nueva relación entre nuestras especies. No somos enemigos. El líder Zorak lo miró despectivamente mientras los seres del planeta observaban con temor. La tensión creció en el ambiente. Estaba claro que todo dependía de cómo manejaran esta situación crítica. Si no puedes convencerme, dijo el líder Zorak con voz grave, entonces no hay esperanza para ninguna de nuestras razas. Mateo sintió que las palabras retumbaban como un eco en su mente. Debía demostrar su valía antes de que fuera demasiado tarde. La oportunidad estaba cerca, pero también lo estaba el peligro inminente. Con el destino de todos en juego, Mateo debía encontrar una manera de unir a ambas razas antes de que todo se desmoronara. La tensión en el salón comunitario era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Mateo, que sabía que debía actuar con astucia para evitar un conflicto que podría destruir cualquier esperanza de paz entre los humanos y los Zorak. El líder Zorak, con sus ojos brillantes llenos de desdén, se erguía frente a él, y cada segundo contaba. Si no puedes convencerme de que los humanos son dignos de confianza, me veré obligado a llevarte de regreso a mi mundo, dijo el líder Zorak con voz autoritaria, haciendo eco de la amenaza en el aire. Mateo sintió un nudo en el estómago. No quiero provocar una guerra entre nuestras especies, respondió con firmeza. Lo que he visto aquí, en su cultura, es algo hermoso. Es exactamente lo que necesitamos, la oportunidad de aprender unos de otros. Los seres del planeta comenzaron a murmurar entre ellos.
algunos visiblemente preocupados por la llegada del líder Zorak y la tensión en aumento. Cell se acercó a Mateo y le susurró: «Debes encontrar una manera de demostrar tu sinceridad». Mateo inhaló profundamente, y de repente, una idea le golpeó como un rayo. Se giró hacia el líder Zorak. «¿Por qué no hacemos una demostración? Podemos mostrarles a todos lo que esta nave puede hacer. Si funcionan juntos, podremos demostrar que no hay razón para temer a los humanos». El líder Zorak frunció el ceño, pero Mateo continuó: «Podemos realizar una demostración de las capacidades de la nave, mostrándoles cómo puede ser usada para el bien. No se trata solo de poder, se trata de construir un futuro juntos». Después de un momento de silencio, el líder Zorak asintió lentamente. «Está bien. Pero si esto fracasa, no dudaré en tomar medidas drásticas». Mateo sintió una oleada de alivio y determinación. «Perfecto. ¿Podríamos utilizar el campo abierto cerca de la ciudad? Allí podremos mostrar las capacidades de la nave sin causar daño». Cell miró al líder Zorak, quien finalmente aceptó la propuesta con un gesto de su mano. «Vamos a ver lo que este humano tiene para ofrecer», dijo mientras guiaba al grupo hacia la salida. Mientras se dirigían al claro donde habían aterrizado la nave, Mateo sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Esta era su oportunidad para demostrar que los humanos no eran enemigos. Al llegar al lugar, la nave brillaba bajo la luz del sol, y la multitud que se había reunido observaba con expectación. «Voy a programar un vuelo corto», anunció Mateo mientras se acercaba al panel de control. «Quiero mostrarles cómo podemos trabajar juntos». Mientras preparaba la nave, explicó cada paso a los presentes. «Este artefacto puede ser utilizado para explorar nuevos mundos o ayudar a comunidades en dificultades. Es una herramienta, no un arma». Cell se mantuvo a su lado, transmitiendo sus palabras a los seres del planeta en su idioma nativo. La comunicación fluía entre ellos y los habitantes del Nuevo Mundo parecían cada vez más interesados. Mateo finalmente ajustó la configuración y presionó el botón para activar el sistema de vuelo. La nave comenzó a vibrar suavemente y se elevó lentamente del suelo. La multitud observaba maravillada mientras la nave ascendía en el aire. «Miren», exclamó Mateo mientras realizaba maniobras suaves en el aire. «Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer juntos». Luego decidió mostrarles algo aún más impresionante. «Ahora haré un recorrido alrededor de este lugar para que vean la belleza de su mundo desde lo alto». Con la nave tomando altura, Mateo sintió una oleada de confianza. Miró por la ventana y vio cómo el paisaje se desplegaba ante él, los océanos brillando como esmeraldas bajo el sol, las ciudades vibrantes llenas de vida. Mientras volaba en círculos, notó en la distancia cómo algunos Zorak miraban con asombro y otros seres del planeta sonreían emocionados por la demostración. Sin embargo, durante su vuelo, Mateo sintió una presencia inquietante. Una sombra oscura apareció en el horizonte, otra nave Zorak se acercaba rápidamente, posiblemente enviada por el líder para interrumpir lo que él consideraba una traición. «Mateo», détente, gritó Cell desde el comunicador. «Llegan más Zorak». Mateo sintió que su corazón se hundía ante la llegada inminente de problemas. «No puedo aterrizar ahora», pensó rápidamente mientras decidía qué hacer. «Debo mostrarles que esta nave puede ser utilizada como un puente entre nuestros mundos», murmuró para sí mismo mientras maniobraba más alto para evitar que lo detectaran. Sin embargo, no podía ignorar el peligro inminente. En ese momento crítico, decidió bajar la altitud y aterrizar frente a la multitud que lo observaba con expectativa. Cuando finalmente tocó tierra suavemente, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La multitud estaba en silencio mientras los nuevos Zorak aterrizaban a su lado, listos para confrontarlo. El líder Zorak salió primero, furioso por lo que había presenciado. «No debiste hacer esto sin mi permiso. Te dije que no podías confiar en los humanos». Mateo respiró hondo y decidió enfrentarlo con valentía. «Estaba mostrando cómo podríamos trabajar juntos, pero entiendo tu desconfianza». Se volvió hacia los seres del planeta que lo rodeaban. «Si realmente queremos construir un futuro juntos, debemos superar nuestros miedos y prejuicios». El líder Zorak lo miró fijamente, sus ojos llenos de ira y confusión. Pero en ese momento crucial, Mateo podía ver un destello de duda en su mirada. «No te atrevas a seguir mintiendo», gritó el líder Zorak, pero las palabras comenzaron a perder fuerza mientras observaba a su alrededor. Los seres del planeta comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos mostraban interés por lo que Mateo había presentado y otros parecían cuestionar las acciones del líder Zorak. «Escúchenos», dijo Cell dando un paso adelante junto a Mateo. «Podemos cambiar esta narrativa.
Juntos podemos hacer más por nuestros mundos. El murmuro creció hasta convertirse en un clamor de apoyo entre los seres del planeta. El líder Zorak parecía atrapado entre la ira y la necesidad de escuchar. En ese momento decisivo, Mateo supo que debía aprovechar esta oportunidad para unir a ambas razas antes de que todo se desmoronara nuevamente. Con determinación renovada en su voz, proclamó: «Juntos podemos ser más fuertes, juntos podemos explorar nuevas fronteras y construir un futuro donde todos prosperen». Mientras las palabras resonaban en el aire, Mateo sintió que algo había cambiado. La posibilidad de una nueva alianza estaba al alcance de sus manos. Pero también sabía que todo dependía de cómo manejaran este momento crucial ante sus adversidades. El destino estaba en juego, y era ahora o nunca para unir sus mundos antes de que fuera demasiado tarde. El aire estaba cargado de tensión mientras Mateo se enfrentaba al líder Zorak, rodeado por los seres del planeta que lo observaban con expectación. La multitud contenía la respiración, y cada mirada recaía sobre el grupo que representaba a dos mundos diferentes. En ese instante, Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, sabiendo que todo dependía de cómo manejaran este momento crucial. «Tu presencia aquí es una amenaza», dijo el líder Zorak, su voz resonando con autoridad. «No puedo permitir que estos seres se dejen engañar por un humano». Mateo dio un paso adelante, su determinación fortalecida. «No estoy aquí para amenazar a nadie. Vine a compartir lo que tenemos en común. Todos queremos paz y progreso. Si no lo vemos, ¿qué futuro nos espera?». Los murmullos entre los seres del planeta crecieron en intensidad, y algunos comenzaron a asentir con la cabeza, mostrando su apoyo a Mateo. Era evidente que su mensaje resonaba en ellos. Pero el líder Zorak no parecía dispuesto a ceder. «Silencio», ordenó, levantando su mano en un gesto autoritario. «No pueden confiar en un ser inferior. La historia de los humanos está llena de conflictos y destrucción». Mateo sintió que la presión aumentaba. «Pero también está llena de redención y aprendizaje. Si no nos damos la oportunidad de cambiar, seguiremos atrapados en un ciclo de odio y desconfianza». Sel se adelantó, apoyando a Mateo. «Lo que dice es verdad. He aprendido mucho desde que conocí a Mateo. No todos los humanos son iguales, hay quienes buscan construir puentes, no muros». El líder Zorak vaciló por un momento, mirando a Sel como si estuviera cuestionando sus propias creencias. Los seres del planeta comenzaron a murmurar nuevamente, sintiendo que había alguna esperanza en el mensaje de unidad. Tal vez deberíamos escuchar más», sugirió uno de los seres del planeta con voz temblorosa. «Quizás hay algo que podemos aprender de ellos». Pero el líder Zorak no estaba convencido. «No puedo arriesgarme. Si dejamos que los humanos se infiltren en nuestra sociedad, ¿qué pasará con nuestra cultura?». Su voz se alzó en tono desafiante. Mateo sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. «Si nos mantenemos separados, solo perpetuaremos el miedo. Pero si abrimos nuestras puertas y compartimos nuestras historias, podríamos forjar un nuevo camino juntos». Fue entonces cuando una voz resonó entre la multitud. Era una anciana de piel plateada y ojos llenos de sabiduría. «He visto muchas guerras en mi vida. He perdido seres queridos por el miedo y el odio. Si hay una oportunidad para la paz, debemos tomarla». El silencio se apoderó del lugar mientras todos miraban a la anciana. Sus palabras parecían penetrar en el corazón de cada ser presente. El líder Zorak también se detuvo, procesando lo que había escuchado. «¿Y si tiene razón?», murmuró, casi para sí mismo. «¿Y si este humano realmente puede ayudarnos?». Mateo sintió que la esperanza renacía en su interior. «Déjenme mostrarles todo lo que he aprendido como arqueólogo sobre cómo las civilizaciones pueden coexistir en armonía», propuso con voz firme. Decidido a demostrar su sinceridad, Mateo tomó la mano de Sel y se giró hacia los seres del planeta y los Zorak. «Juntos podemos aprender de las lecciones del pasado y construir un futuro donde nuestras culturas se entrelacen en armonía». Con cada palabra que pronunciaba, las miradas comenzaron a cambiar, la desconfianza dio paso a la curiosidad y el deseo de explorar nuevas posibilidades. Finalmente, el líder Zorak bajó la cabeza, vencido por la sabiduría de la anciana y las palabras de Mateo. Quizás deberíamos darles una oportunidad». La voz del líder sonó más suave, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. La multitud estalló en murmullos de sorpresa y esperanza. Las tensiones comenzaron a disiparse mientras los seres del planeta se acercaban a Mateo y Sel, dispuestos a escuchar más sobre su cultura y conocer más sobre los humanos. El líder Zorak miró a Mateo y asintió con respeto. «Si realmente deseas unir nuestros mundos, entonces demuéstramelo no solo con palabras,
sino con acciones. Mateo sintió que una ola de alivio lo invadía. Había logrado dar el primer paso hacia una nueva era. Lo haré, respondió con firmeza. Juntos iniciaremos una nueva historia donde podamos compartir conocimientos y experiencias. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Mateo se dirigió hacia la nave junto a Sel y los seres del planeta, quienes estaban dispuestos a colaborar y aprender unos de otros. La nave brillaba como un símbolo de unidad entre sus especies. Mientras comenzaban a planear su futuro juntos, Mateo sabía que habían dado un paso monumental hacia la paz entre las civilizaciones. En ese momento, un nuevo día amanecía para todos, humanos, Zorak y seres del planeta, listos para escribir un capítulo lleno de colaboración y entendimiento. La historia de amistad y unión estaba recién comenzando, y Mateo comprendió que este era solo el primer paso hacia un futuro donde todos podrían coexistir en armonía, dejando atrás las sombras del pasado para abrazar la luz del conocimiento compartido. Así culminaba su viaje desde la burla hacia la esperanza, dejando atrás un legado de unidad que resonaría por generaciones futuras.